Bendiciones, gracias por ver este video. En esta ocasión quiero compartirles una pequeña reflexión sacada del Evangelio de Marcos, donde Jesús aborda el gran mandamiento en base a la pregunta de este escriba. Por ello he titulado este video que los fariseos, por implicación también los escribas, siempre interpretaron mal la ley de Moisés. Y veamos qué es lo que nos dice esta porción del Evangelio. Marcos 22, capítulo 22, 34 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más grande que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esta pregunta tiene muchas aplicaciones y es bastante reveladora, ya que los fariseos y los escribas, porque los escribas mayormente eran parte del grupo de los fariseos, también había escribas en el grupo de los saduceos. Aquí lo más revelador es que los fariseos se centraron tanto en las cosas externas que olvidaron lo más importante de la ley. Y muchos, inclusive en ese desconocimiento de la palabra de Dios, que era la ley en su momento, han pensado que efectivamente tenían que ver con cosas más externas y no internas. Aún algunos teólogos cristianos, al no revisar bien los mandamientos y analizarlos bien, piensan que solamente son cosas externas. Pero ni aún los 10 mandamientos eran una ley estrictamente externa. Tenía también cosas que trataban el corazón del hombre. Por lo tanto, no era una ley meramente en las cuestiones externas, sino también trabajaba a nivel interior. Y en el contexto donde este escriba hace esta pregunta es cuando Jesús le responde sabiamente a los saduceos sobre la resurrección, al ver la tremenda enseñanza que él les da sobre la resurrección, al aludir que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y es donde sale en escena este escriba y le dice que cuál es el más grande mandamiento. Jesús evidentemente responde: el más grande mandamiento que todos conocemos. Pero aquí lo interesante es la respuesta que este escriba le da a nuestro Señor Jesucristo, donde dice que el amar a Dios y al prójimo es mucho más que los sacrificios y que los holocaustos. Esto yo puedo encontrar un paralelismo con lo que Dios le dijo a su pueblo, que es mejor el conocimiento de Dios que los sacrificios y la misericordia que los holocaustos, haciendo una pequeña paráfrasis de lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero comprobar precisamente lo que en este video he titulado: que los fariseos malinterpretaron la ley de Moisés al serla demasiado externa y tan rígidos en cuidar las cosas por fuera. Por ello Jesús muchas veces los llamaba sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro realmente su corazón estaba alejado de Dios. Éxodo trata precisamente en el capítulo 20 lo que es el Decágono, los 10 mandamientos, y yo quiero mostrarles algo en relación al prójimo y en relación a uno mismo. Y es Éxodo 20:17, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nosotros sabemos que el codiciar es un deseo del corazón. Hay gente que no tiene cosas, pero las desea a tal punto que las lleva a la codicia. Por tanto, la ley también trata cosas del corazón.
Pero cuando le damos tanto énfasis a cuidar las cosas de fuera, de la periferia, nos olvidamos de lo más importante, que es precisamente amar a Dios con nuestro corazón. Vemos que desde principio a fin la ley de Moisés también trataba cosas con el corazón. Pero los fariseos se centraron tanto que olvidaron el yo interior, olvidaron que el hombre también está constituido de un espíritu y de un alma que debe glorificar a Dios y al prójimo debe darle amor como a uno mismo. Es ahí donde yo quiero traerles a relucir precisamente este hecho, que los fariseos malinterpretaron la ley, porque la ley no era rígidamente estricta en las cosas superficiales, sino también a niveles internos. Pero ¿qué pasa con un cristiano? Cuando un cristiano cree y es nacido de Dios, Dios lo faculta, Dios lo equipa con el Espíritu Santo para que estos mandamientos no sean gravosos, sino sea un deseo genuino de llevarlos a cabo. Aunque perfectamente no los podamos cumplir, hay un deseo genuino que es de parte de Dios para cumplirlos por amor, no por castigo. Y ahí es la diferencia entre una persona nacida de Dios y una persona meramente religiosa, como en el caso de los fariseos, que aún lo que tenían en su momento de revelación bíblica, que era la Tenej o la Tanaj, como muchos la mencionan, en el Antiguo Testamento y el Pentateuco, era también un libro que trataba cosas espirituales, cosas internas y no meramente externas. Por eso malinterpretaron la ley y es por ello que Jesús también muchas de las veces los confrontaba y los encaraba, porque habían olvidado la pureza del Evangelio y del mensaje que Dios les había dado en su momento. Y es por ello que yo quise hacer esta pequeña reflexión, que hoy en día puede pasar algo semejante. Nos podemos ocupar tanto de las cosas externas que olvidamos lo más importante, lo interno. Cuando nosotros cuidamos el corazón y realmente tenemos una buena relación con Dios, también se va a reflejar en lo externo. No solamente vivir de apariencia de piedad, sino verdaderamente tenerla, y eso solamente nos lo puede dar el Señor por medio del poder de su Espíritu Santo. Y esto era básicamente una pequeña reflexión y un pequeño análisis de que los fariseos malinterpretaron las escrituras y malinterpretaron la ley de Moisés. Dios los bendiga grandemente, espero esto pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias por ver este video, compártanlo y suscríbanse a este canal.